Bien, cuando hicimos el primer fórum para el desarme, que nos organizamos en Barcelona, Palermo, digamos el desarme del Mediterráneo, descubrimos que en las áreas más cercanas de Europa, estamos a pocos kilómetros de la Comunidad Europea, se están desenvolviendo los conflictos más pesados de la historia. Israel y Palestina son más de 60 años en lucha y todavía no acabaron de resolver ni uno de los problemas. En los Balcanes, la fragmentación después de la ex Yugoslavia sigue como uno de los problemas más grandes, la limpieza étnica la llaman, y están quedándose en fragmentaciones de naciones en las cuales en esos territorios es imposible para un serbio vivir en Kosovo o para un kosovaro vivir en Bosnia, y esto está determinando un conflicto permanente. Por eso decidimos de hacer de esta área una de las partes más importantes, digamos así, del pasaje de la marcha. Digamos, vimos varias situaciones. La peor es de los asentamientos ilegales que Israel está cumpliendo, de crear en día y en una noche una pequeña ciudad y ahí imponer los muros, muros que dividen el territorio palestino, muros que dividen las rutas. Por ejemplo, antes para ir de Jerusalén a Ramallah era necesario nada más 25 minutos. Ahora interrumpieron esa autopista. Para los palestinos que quieren ir de Betlem a Ramallah tienen que hacer más de 2 horas y media para llegar a esta ciudad. Están interrumpiendo los acueductos. Betlem se quedó más de 1 mes y medio sin agua, justo porque es agua que llega del Jordán, pero es gestionada por israelí. Y entonces estas situaciones, que no es guerra declarada, pero es un conflicto permanente entre los pueblos. Digamos que tenemos Gaza, que es una área donde hay 1,5 millones de personas que viven encerrados en los muros y en una cierre que Israel hizo desde el mar y de la tierra, donde no se puede entrar ni salir. Pero por el otro lado vimos una pequeña escuela y es una experiencia que nos dejó todos emocionados, donde niños israelí y palestinos viven juntos, estudian juntos y descubrieron que Shalom y Salam, que quiere decir paz en las dos lenguas, en los dos idiomas, es posible. Festejan la fiesta israelí, festejan la fiesta musulmán. Además, las profesoras y maestras han intentado finalmente una integración entre las familias, no solo entre los niños, que es más fácil. Todos juegan y se divierten y todos hablan los diferentes idiomas. La parte más difícil fue integrar las familias. Y ahora hay más de 200 familias que hablan el mismo idioma, el mismo lenguaje, los mismos códigos, que es un código de paz. Claro, no va a ser siempre así fácil, pero esto es ya un modelo muy interesante. Bien, por ejemplo, en esta área, una de las cosas que nos abrió una puerta de esperanza en esta cosa de muros altos más de 10 metros que te sacan el respiro, no puedes respirar casi viajando en las ciudades encerradas en estos muros, es que algunos combatientes, líderes sociales de Al-Fatah, el ejército de Arafat, han decidido finalmente de pasar a la no violencia activa y han pedido a nosotros, los de la marcha y del movimiento humanista, de ayudarlos con herramientas para ver cómo, para ellos formarse, capacitarse y después transferir a las comunidades de Ramallah, Hebrón, Betlem, esa concepción nueva que es de abrir puentes, derrotar muros, pero finalmente abrir un diálogo entre los pueblos, reconocer Israel y por el otro lado es ser reconocido como pueblo y nación palestina. Esto creo que va a ser para nosotros un desafío muy grande, pero en el próximo 2010 vamos a ver si logramos ahí crear puentes que podría ser muy interesante también para los Balcanes, donde ahí también se está viviendo un problema muy grave. Claro, con un bus cruzamos por más de 15 días todos los Balcanes, un área que verdaderamente nos dejó como descorazonados, porque todavía no se resolvió el tema de integración entre todas las diferentes etnias que por siglos vivieron bastante en comunicación entre ellos. Solo que ahora esta necesidad de crear una nacionalidad para cada uno de ellos creó en verdad una situación muy pesada de limpieza étnica, así la llaman, y así en Serbia expulsaron todos los que no son serbios, o en Kosovo, donde, por ejemplo, pasamos por ahí y acá tengo el pasaporte de entrando de Macedonia en Kosovo y pidiendo de entrar de Kosovo en Serbia,
en Serbia la policía nos anuló, diciendo el Kosovo no existe. Y en este caso tuvimos que volver en Macedonia a hacer otras 250 kilómetros para atrás para entrar por otra frontera, porque la Macedonia está reconocida y el Kosovo no. Y esto es una locura, es decir, 1 millón de personas que viven y son kosovaras no existen. Entonces esto nos parece que en el marco general de la nación humana universal, que pretende de no tener frontera entre las naciones y sobre todo entre los pueblos, es la prehistoria. Estamos viviendo en lo que es la raíz de la cultura, de las religiones, de las poblaciones europeas, todavía la prehistoria más antigua, eso que entre muros y fronteras y no reconocimientos de los pueblos se están encerrando entre ellos. Nosotros pensamos que también ahí podremos dar un grande aporte de una visión completamente diferente, de una humanización creciente de estas áreas. Por eso creo que la marcha abrió nuevas fronteras, en las conciencias sobre todo. No, yo creo que lo que más me emocionó, ¿verdad? Retomando eso de la escuelita donde los niños de Israel y Palestina, no pudiendo escribir, porque todavía no sabían escribir, han firmado las banderitas que llevamos aquí hasta Punta de Vacas como mensaje de paz para los grandes. Y también, como decir, los niños pretenden, dentro de unos pocos años, vivir verdaderamente en paz. Y entonces esta firma con sus manos, sus pequeñas manos, esas manos que pensamos van a derrumbar los muros, y esas mismas manos van a construir los puentes. Entonces para nosotros este fue un más grande mensaje de esperanza que podíamos recibir en esta marcha. Bien, tengo que decir verdaderamente que para mí el tema de la paz y la no violencia era un gran elemento fuerte ideológicamente, yo estoy muy convencido de eso, pero diferente es pasar a través de las personas, hablar con las personas y descubrir que esto es un sentimiento profundo, muy profundo en los corazones, en el alma de los pueblos y de las personas. Y entonces vi que se puede hacer esto a comenzar de las personas, empezando por uno. Y esto fue una experiencia. Vi que también una palabra puede cambiar el rumbo de la historia. Entonces, vi que no es así complicado, no es que tenemos que esperar los gobiernos, las Naciones Unidas, los parlamentos europeos, no, puede empezar de cada uno de nosotros con una palabra y con un comportamiento más simple, de abertura al otro. Y esto me cambió mucho, porque vi que es mucho más simple transmitir paz y no violencia que no tantas ideologías raras. Yo creo que con la llegada aquí en Punta de Vacas, con el encuentro final que hicimos en Punta de Vacas, con más de 10.000, 15.000, no sé cuántas personas estaban, representantes, yo creo que cada uno de ellos es como un embajador de la nación humana universal. Cada uno de nosotros en este momento somos embajadores de esta grande nación planetaria. Y creo que el desafío que lanzó Silo algunos años atrás finalmente fue recogido por muchas personas y ahora se multiplicó. Y con la marcha tenemos esta grande ocasión de empezarla verdaderamente. Se acabó la marcha, pero empieza el proceso de humanización. Y esto creo que ya desde mañana, cuando nos iremos de estas piedras y iremos a las nuestras ciudades, ahí empezará toda una nueva historia. Creo verdaderamente que el 2010 va a ser un cambio de la historia.